Bueno, vamos a abrir las Escrituras, abrir la palabra del Señor en esta mañana, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo número 6, y vamos a leer los primeros 14 versículos del capítulo 6 del libro de Romanos. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra en esta mañana. Señor, no solamente queremos abrir las Escrituras, queremos también abrir nuestro corazón en esta mañana. Pedirte que por el ministerio de tu Espíritu Santo tú traigas luz, tú traigas, Señor, entendimiento. Tu palabra esta mañana pueda ser como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para poder conocer mejor tu palabra, poder conocer mejor lo que tú nos quieres enseñar. Por eso en esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que por medio de la exposición de tu palabra, Señor, Cristo pueda ser anunciado y proclamado en este lugar. Nuestra fe pueda ser fortalecida y el perdido en esta mañana pueda encontrar salvación en ti. Te adoramos y te damos a ti toda la gloria por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya, gloria al Señor, que Dios bendiga su palabra en esta mañana. No sé si tenemos, Simón. Bueno, falta ahí algo. Bueno. Muertos al pecado, vivos para Dios. En estos 14 versículos del capítulo 6 de Romanos, es como si Pablo tuviera en su mano un arco y una flecha y estuviera apuntando y dar en el versículo clave de este capítulo 6. Así que él ha dado en la diana, y ese es el versículo en el cual quiero que en esta mañana podamos estar meditando, podamos desarrollar todo este argumento que Pablo está exponiendo aquí en el capítulo 6. Muertos al pecado, vivos para Dios. Creo que pocos pasajes pueden ser más importantes para la vida cristiana y nuestra relación con el pecado que Romanos capítulo 6. Muertos al pecado, vivos para Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no solamente modifica nuestra relación con Dios, sino que también modifica nuestra relación con el pecado. Y esto es algo central
en este pasaje. Y creo que el apóstol Pablo está intentando, porque antes de desarrollar todo su argumento, porque una frase clave también en el desarrollo de este argumento, muertos al pecado, vivos para Dios, dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no podemos olvidar esa frase tan importante en las 13 cartas del apóstol Pablo, la frase en Cristo. Esto es importantísimo. Luego vamos a ver cómo Pablo desarrolla todo este argumento. Pero antes, creo que es importante que el apóstol Pablo quiere corregir un malentendido. Porque él empieza los primeros 2 versículos diciendo lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí, evidentemente, Pablo lo que quiere es corregir quizás un malentendido del capítulo anterior, en el capítulo 5, el versículo 20, donde él dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, él sabe que hay gente que puede entender mal lo que él está explicando en el capítulo 5. Y por eso él dice, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, ¿vamos a continuar pecando para que la gracia de Dios sea más visible en nosotros? Y él dice, de ninguna manera. Jamás acontezca esto en la vida de un creyente. No podemos sacar esta deducción. Y por eso Pablo, lo primero, antes de desarrollar un poco su argumento acerca de vivos para Dios, muertos para el pecado, primero tiene que corregir algo importante. Quizás algunos no le han entendido bien. La gracia que nos salva también nos liberta para no vivir más en esclavitud del pecado. Así que, como dice Tito en su carta, en el capítulo 2, que la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a toda la humanidad. Y luego dice, y nos enseña cómo debemos vivir en este siglo, justa y piadosamente. Por tanto, la gracia de Dios tiene un componente salvífico, la gracia de Dios ha sido ofrecida a toda la humanidad, pero también dice, nos enseña cómo debemos vivir. Así que creo que aquí es importante que nosotros, evidentemente, no vamos a sacar una conclusión como esta. De hecho, Pablo está haciendo una pregunta retórica. Y una pregunta retórica, Pablo no está esperando ninguna respuesta. Él da por hecho, juntamente con la pregunta, lleva implícita la respuesta. Es como si nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener tu cuarto ordenado si siempre tienes la ropa tirada por el suelo? ¿Tú estás esperando alguna respuesta de parte de tu niño? No, la respuesta va implícita ahí. De igual forma, Pablo aquí no está esperando respuesta ninguna por parte de sus lectores, sino que da por hecho que juntamente con la pregunta viene la respuesta. Así que es importante que nos veamos nosotros constantemente en nuestra relación con el pecado muertos, pero en nuestra relación con Dios vivos. Y es importante aquí un verbo, dice, igualmente vosotros consideraos. Y es un verbo en tiempo presente. Es decir, lo que Pablo está intentando comunicarnos es que tenemos que estar considerando continuamente nuestra relación con el pecado, muerte, y nuestra relación con Dios, vida. Es algo que tenemos que hacer continuamente, como personas que han muerto al pecado, pero que han sido vivificadas en Cristo, para poder vivir en la nueva posición que ahora tenemos como hijos de Dios. Lo que pasa es que a veces nuestro cerebro no quiere pensar mucho.
La neurociencia ha comprobado que el cerebro lo quiere todo masticado, ¿o no? Nos cuesta mucho tener que pensar y nos gusta más todo en un plato bien servido, ¿verdad? Que no tengamos que masticar mucho, pero las Escrituras dicen que tenemos que considerar. Y el verbo considerar significa prestar mucha atención a algo y analizarlo con profundidad. No es simplemente considerar así como a vista de pájaro y ya olvidarme de ello. No, cuando Pablo está diciendo a los creyentes, a sus lectores en Roma, consideraos, lo que está diciendo es que tenemos que analizar con profundidad nuestra relación con el pecado y nuestra relación con Dios. Y es ahí donde tenemos que ejercitar nuestro cerebro. Aunque muchas veces nuestro cerebro es vago y lo quiere todo hecho, pero nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque esto va a ser importantísimo para vivir a la altura de la posición que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Así que, ¿cómo tienes que considerarte tú en tu relación con el pecado? Muerto. Muerto. ¿Y cómo tienes que considerarte en tu relación con Dios? Vivo. Muertos, pero vivos. Muertos, pero vivos. Y esto es muy importante para nosotros. Así que después de aclarar un poco ese malentendido, ese error doctrinal, en el cual él dice, jamás acontezca esto, ningún creyente puede sacar esta conclusión. No, voy a pecar más para que la gracia de Dios sea más visible en mí. De ninguna de las maneras. La gracia nos salva, pero la gracia nos santifica también. Por eso Romanos 6 habla de la santificación del creyente. Lo que Cristo a partir de ahora va a empezar a hacer por nosotros. Del capítulo 1 al 5 encontramos la condenación, pero también encontramos la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y por medio de esa fe somos reconciliados y tenemos paz con Dios. Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero ahora nos va a mostrar del capítulo 6 al 8 lo que Cristo va a hacer por nosotros. El que es justificado va a entrar ahora en un proceso de santificación hasta que el Señor nos llame a su presencia y ya seamos glorificados. Condenación, justificación, santificación, glorificación. Así que es importante que nosotros como creyentes podamos también quitar, quizás si lo hemos tenido en alguna ocasión, ese malentendido. Nuestra relación con el pecado ha terminado para siempre. Ahora, ¿significa esto que yo no voy a pecar más? ¿Significa que el pecado ya no va a tener ningún poder, ninguna influencia sobre mi vida? ¿Significa eso? No. ¿Todavía pecamos? Sí. Todavía seguimos errando en el blanco. Todavía nos seguimos equivocando. Pero también dice el apóstol Juan en una de sus cartas, os he escrito estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero estas cosas, aunque tenemos un abogado delante del Padre que nos puede perdonar, pero yo os he escrito estas cosas para que os arméis del pensamiento de que he escrito para que no pequéis. Así que la gracia de Dios no solamente quita la condenación y la ira de Dios de nuestra vida, sino que la gracia de Dios empieza ahora un proceso progresivo de santificación en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Seguimos pecando, pero ya no somos esclavos del pecado. Muertos al pecado. Y de hecho, él empieza a desarrollar su argumento a partir del versículo 3, la primera parte, muertos al pecado. Y si nosotros miramos, como hemos leído en el capítulo 6,
varios versículos. Versículo 2, por ejemplo, dice, hemos muerto al pecado. Versículo 3, hemos sido bautizados en su muerte, hablando de la muerte de Cristo. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo. ¿Ven la palabra morir? ¿Cuántas veces aparece? Creo que el énfasis es bastante claro, ¿no? En este primer punto que él está desarrollando, en este primer argumento, muertos al pecado, es evidente y es claro ¿cuál es nuestra relación con el pecado? Hemos muerto al pecado. ¿Y cómo? ¿De qué manera hemos muerto nosotros al pecado? ¿Cuándo y cómo ocurrió eso? Pues del versículo 3 al 5 nos está hablando de nuestra unión con Cristo. En el momento que el creyente o en el momento que la persona por la fe se une a Cristo, ha muerto al pecado. Esto no significa que yo ahora ya he dejado de pecar, ni mucho menos. Seguramente voy a equivocarme, seguramente voy a pecar, pero ahora el reino del pecado ya no tiene ningún poder, ningún dominio, ni ningún control sobre mi vida, porque yo ya he cambiado de dueño. Ahora es Cristo Jesús el dueño de mi vida. Así que nuestra relación con el pecado, hermanos, tenemos que verla. El pecado ha muerto para mí. Cruz y raya. Muerto para mí. No podemos darle rienda suelta. El pecado es cerrar en el blanco. Es un error fatal, un error trágico. Fíjense lo trágico que fue el pecado, que dice el capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos... Fíjense el error tan grave, el error tan trágico que sucedió hace miles de años en Adán. Con el pecado que entró, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Todos hemos pecado y estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. De eso habla Pablo en el capítulo 3. Y en el capítulo 1, la culpabilidad del hombre, la condenación del hombre. Pero gloria al Señor, que Él sigue desarrollando su argumento y no se queda solamente con la condenación. Antes estábamos bajo el dominio y el control del viejo Adán. Pero en el momento que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, a partir de ese momento, el reinado del viejo Adán es quitado de nosotros y empieza el reinado de Cristo. Y empieza un proceso de santificación en nuestra vida. Así tenemos que vernos nosotros nuestra relación con el pecado. El pecado no es un aliado del creyente. El pecado no es un amigo de nosotros. El pecado, el fin, la finalidad del pecado es destruir, es robar, es matar. Esa es la finalidad del ladrón. Esa es la finalidad de nuestro enemigo. Y esto podríamos ilustrarlo de alguna manera para que el argumento que está desarrollando aquí el apóstol Pablo en el capítulo 6 acerca de nuestra relación con el pecado, que es muerte, con dos campos que están cercados y vallados con ladrillos y muy altos. Damián, si puedes, por favor, ven. Y Andy, ven un momentito para ilustrarlo de esta forma, quizás eso nos puede dar un poquito. Imagínense que Andy está en el campo donde reina el pecado y reina Satanás. Y este campo está cercado y vallado y una altura de la cual él por sí mismo no puede salir de ahí. Imposible. Si alguien no interviene y hace algo, él va a morir en este campo, en este reino.
Pero imagínense, ¿verdad?, que él escucha el Evangelio, recibe por la fe el Evangelio de la gracia de Dios, Jesucristo, que es el único que puede sacar a Andy del reino de las tinieblas y del reino del pecado, el único que lo puede sacar es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús viene, lo llama, lo saca y lo lleva al campo donde ahora reina Cristo y reina la luz y reina la verdad. Ahora, ¿esto qué significa? Que en este campo donde él estaba antes, no significa que ya no tiene ninguna relación con Andy. Desde este campo todavía él va a estar escuchando de vez en cuando algún canto de sirena. ¿Recuerda los cantos de sirena? ¿Qué son esos cantos de sirena? Palabras agradables, convincentes, pero que esconden alguna seducción y algún engaño. Aunque él ha sido trasladado al reino de la luz y su relación con el pecado ya ha terminado, desde aquí todavía él va a escuchar cantos de sirena, palabras seductoras, pero el fin, ¿verdad?, de esas palabras que lo quieren seducir y que lo quieren atraer es sencillamente engaño. Lo cual, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Que Andy ya no pertenece al reino del pecado, ya no pertenece al reino de las tinieblas, ya Satanás no reina sobre él, ya el viejo Adán no reina sobre él, ahora ha sido trasladado, no es que está en un proceso de traslado, no, inmediatamente, automáticamente es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora aquí, Cristo Jesús va a empezar con él un proceso de transformación, de santificación, para que Andy se parezca cada vez menos a él y se parezca más a Cristo. Lo que significa que desde aquí, ¿quién está? Está el acusador, está el mentiroso, está el padre de mentira, que nos lanza la flecha, su voz intentando tentarnos, de ponernos, ¿verdad?, delante de nosotros. Y lo hace de una manera, ¿verdad?, no te lo va a mostrar claramente, pero con palabras agradables, muy convincentes. Y sobre todo, ¿sabe con qué? Con preguntas. Porque ¿cómo fue engañado el primer hombre? Con una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho? Y muchas veces el reino que está aquí, oye, ¿con que Dios ha dicho que tú? ¿Con que Dios ha dicho? Pero si Andy, que es la clave aquí, está unido en Cristo, y cuando habla de unido, fíjate que en las 13 cartas paulinas aparece más de 160 veces esta expresión, en Cristo. Lo que nos está hablando que el cristianismo es una relación, es una comunión. Y cuando Andy está en relación y en comunión con Cristo, vendrán los cantos de sirena, pero él tendrá el poder y la autoridad para mandar esas voces cautivas a la obediencia de Cristo. Porque ahora la gracia lo ha salvado, lo ha trasladado, pero la gracia ahora le da el poder y la autoridad para vencer el pecado. Gloria al Señor. Damos un fuerte aplauso a estos valientes. Gracias, Andy. Pues eso es lo que ha ocurrido en nuestra vida. Eso es lo que dicen las Escrituras. Colosenses dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado. Gloria a su nombre. Ya no somos más esclavos del pecado. Antes, evidentemente, éramos esclavos del pecado. Y vivíamos sometidos a su control y dominio. Pero una vez que nosotros hemos entrado en el reino de la luz, yo ya no soy esclavo del pecado. Puedo pecar, pero no soy esclavo del pecado. Y cuando peco rápidamente, mi corazón se tiene que entristecer. Rápidamente. En el momento que peco, rápidamente tengo que entristecerme. Y tengo que venir delante del Señor porque sé que tengo un abogado que puede interceder por mí. Y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Rápidamente. ¿Por qué? Porque ahora está operando la gracia de Dios. El proceso de santificación es que cuando el creyente peca, no se queda contento con lo que ha hecho, sino que el Espíritu Santo redarguye y empieza un proceso de santificación y de perdón en su vida para que él pueda
dejar ese pecado y puedas seguir caminando en ese proceso de santificación. Dios nos ha trasladado. Tú ya no perteneces al reino de las tinieblas, ya no eres un esclavo del pecado, ya no eres un esclavo del viejo Adán, no eres un esclavo del temor, ahora eres un hijo de Dios. Y tenemos que entender esta posición. Si no entendemos nuestra unión con Cristo y todos los beneficios que tiene esa unión, va a ser muy difícil luchar contra el pecado y vencerlo. Por eso, en Cristo, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por la fe somos unidos a Cristo. Y no solamente somos unidos a Él, sino que ahora podemos disponer de todos los beneficios y de todas las bendiciones en Cristo. Y una de ellas es el poder y la autoridad para poder vencer al pecado. Tú tienes poder y autoridad. Dios te ha dado poder y autoridad para decirle no al pecado. ¿Vendrán cantos de sirena? Sí, eso te lo garantizo. No te voy a decir que muerto al pecado significa que no vamos a pecar más. No. Pero tú tienes el poder y la autoridad. Dios te ha dado el poder y la autoridad para poder callarle la voz al enemigo y poder vivir en la libertad. Dios nos ha hecho libres. Ahora no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Usemos esa libertad para servir a Dios y servirnos los unos a los otros. Pero hermanos, armémonos de este pensamiento, por favor. Ya no eres un esclavo del pecado, ya no perteneces al reino de las tinieblas. Y aunque vengan engaños, aunque vengan cantos de sirena que te quieren decir lo contrario, que quieren poner en duda tu fe, tú tienes que posicionarte y tienes que creer. ¿Sabes? Muchas veces va a fluctuar nuestra fe, sí, pero nuestra unión con Cristo es inquebrantable. ¿Y nuestra fe fluctúa a veces o no? Sí. Claro que fluctúa, nuestra fe fluctúa, pero nuestra unión con Él, eso nadie lo puede romper. Porque ¿quién nos separará de nuestra unión con Cristo? ¿Quién? Nada ni nadie me puede separar de Él, aunque mi fe muchas veces pueda tambalearse y mi fe pueda fluctuar. Igual que en el matrimonio. ¿Hay unión? Sí, muchas veces el matrimonio puede fluctuar. Sí, pero ¿eso rompe la unión? No debería de romper la unión. Puede fluctuar nuestra fe y el Señor sabe que nuestra fe muchas veces puede debilitarse. Pero lo que no se va a romper es nuestra unión con Él. Muertos al pecado. Tenemos que vernos, dice, consideraos. Esto significa que debemos vernos continuamente de esta forma. Es que si tú no te ves así, pues evidentemente vamos a ser presa fácil para caer en ese reino, para caer en esas tentaciones. Pero mi nueva posición ahora, en Cristo Jesús, como dice su palabra, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Así que creo que esa ilustración nos ayuda bastante para entender lo que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Así que ya hemos muerto en nuestra unión con Cristo. Su muerte es nuestra muerte, pero su resurrección es nuestra resurrección. Una nueva vida en Cristo, como dicen las Escrituras aquí, para que nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida. Ha habido un cambio notable en nuestra vida por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Y usa evidentemente el bautismo para que podamos entender mejor esta verdad, lo que ha sucedido en nuestra vida. Hemos muerto al pecado. La muerte de Cristo es nuestra muerte. La resurrección de Cristo es la resurrección a una nueva vida. Y esto solamente es un anticipo solamente de lo que viene. Porque es como el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no.
Pero el verdadero creyente ya tiene un anticipo de lo que viene, ¿o no? Ya estamos viendo un anticipo de lo glorioso que viene a nuestra vida. No solamente ha sido quitada la paga del pecado, porque dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Cristo ha quitado la paga del pecado, que era muerte. Nos ha dado vida nueva. Pero no solamente ha quitado la paga, sino que ahora nos ha dado libertad para no servir más al pecado. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude a entender esta verdad y a considerarnos cada día en nuestra relación con el pecado muertos. Pero también dice que tenemos que ser, o cuál es nuestra relación para con Dios, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengo que considerarme continuamente mi relación con Dios. Dios, por medio de su muerte y de su resurrección, me ha dado una vida nueva. Me ha dado libertad y poder para vencer el pecado. Pero también me ha dado poder para servirle a Él. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos desordenados y en sus placeres deshonestos. Sino, dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos. La fuerza del texto griego, instrumento, está hablando de armas. Armas de iniquidad. Sino, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vivos entre los muertos. Pero no es que seamos como un zombi, ni mucho menos. Es una nueva vida. Vivos de entre los muertos. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues evidentemente presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, todas nuestras capacidades, todas nuestras habilidades, todo lo que somos, tenemos que ofrecerlo a Dios como un instrumento que antes servía ¿a qué? Al pecado, a la iniquidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo presentamos para qué? Para servir a Dios y servir a la justicia. ¿Por qué? Porque el pecado se vale de nuestros miembros para llevar a cabo sus apetitos y toda cosa desordenada. ¿De qué se vale el pecado? Pues de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestras manos, de nuestros pies. Por eso dice miembros. ¿Por qué? Porque el pecado ¿qué usa? Nuestros miembros, para llevar a cabo todos sus placeres deshonestos. Pero ahora nosotros, en nuestra nueva posición en Cristo, en nuestra unión con Cristo, ahora nosotros tenemos que presentar nuestros miembros a Dios para servir a la justicia, para servir a Dios. Porque dice, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Enseñorearse, no tendrá ya más poder, más control, más dominio, más señorío sobre vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Un cambio de posición. Antes servía a la injusticia, antes servía a la iniquidad, antes servía al pecado. En mi unión con Cristo, esa posición cambia. Ahora sirvo a Dios, ahora sirvo a la verdad, ahora sirvo a la justicia. Antes no tenía poder para vencer al pecado, ahora sí tengo poder para vencer al pecado. Antes era esclavo del pecado, ahora ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy siervo y esclavo de Dios. Y no es uno más libre que cuando es esclavo de Dios. Siervo de Dios. Quiera Dios que podamos entender y vivir y considerar esto cada día de nuestra vida. El pecado ya no tiene que tener parte ni suerte con nosotros. Nuestra relación con el pecado ya ha terminado. En el momento que nosotros nos unimos a Cristo por la fe, hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene ningún poder, control y señorío sobre nosotros. Va a seguir lanzando sus cantos de sirena, va a seguir lanzando flechas contra nosotros, sí,
Pero nuestra nueva posición en Cristo, y tenemos que entender esta verdad, y que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender las riquezas en gloria que tenemos en esta nueva posición. Porque cuando tú entiendes esto, tú vas a vencer el pecado. Tú no vas a permitir que el pecado ya reine, como dice aquí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal forma que lo obedezcáis. ¿Quién es el que reina en tu vida? ¿Quién está reinando en tu vida? ¿En qué reino estás? ¿A qué reino perteneces? Pertenecemos al reino de la luz. Por tanto, el que reina es Cristo. Y por tanto, todos mis miembros, todo mi cuerpo, mis capacidades y mis habilidades, ahora son ofrecidas y presentadas a Dios para que Él las pueda usar para su gloria. Antes de esas cosas de las que hablamos, incluso nos avergonzábamos de lo que hacíamos. Ya hemos salido de ese campo. Lo que pasa, ¿sabes qué es? Que muchas veces cuando uno está viviendo tantos años en esclavitud, que incluso cuando es libre, sigue viviendo en esclavitud. Aunque tiene libertad, pero lleva tanto tiempo viviendo en esclavitud que necesita todo un proceso para que Dios le ayude a vivir en esa libertad. Y eso es algo que solamente el Evangelio de Jesucristo puede hacer. Así que, mis amados hermanos, el pecado no se enseñoreará de vosotros, no, ya no reinará ni dominará sobre vosotros. Esa es la realidad, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que toma la posición que tienes en Cristo Jesús y todo lo que eso conlleva para vencer al pecado en tu vida y para vivir para Dios. Porque ese es el argumento que aquí Pablo está desarrollando. Y como te dije antes, nuestra fe puede flaquear. Sí, va a flaquear muchas veces. Nuestra comunión con Cristo incluso a veces va a menguar. Pero nuestra unión con Él es inquebrantable. Es inquebrantable. Hemos sido unidos por la fe y estamos en Cristo Jesús, en lugares celestiales, sentados con Él en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad. Esa es nuestra posición en Cristo Jesús. No es algo que nosotros hemos hecho, es algo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso Él tiene que recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Esto no es algo que yo he logrado, no es Andy el que pudo salir de ahí. Es Cristo Jesús que en su misericordia lo sacó de ahí y lo ha trasladado a un reino de luz, de verdad y de justicia. Así quiera Dios en esta mañana que en nuestra mente se destruya y Dios rompa todo argumento, toda altivez, todo engaño que el enemigo ha querido levantar en nosotros. Que podamos llevar todo eso cautivo a la obediencia de Cristo y empecemos a caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. No solamente lo que quiere, es que lo ha ganado para nosotros. No es algo que nosotros hemos hecho por Él. Es algo que Él ha hecho por nosotros. Y nosotros nos apropiamos por la fe en su nombre de todas esas cosas. Así que tú eres bendecido en Cristo. Fuera de Él, no, imposible. No vamos a poder vencer el pecado fuera de Él. Pero en Cristo, el pecado no reinará más sobre vosotros. Porque el pecado ya no tiene ese poder, ese señorío y esa autoridad. Damos gloria a su nombre. Hacemos una oración y pedimos al Señor que bendiga su palabra. Señor, estamos delante de ti, dándote gracias en esta mañana por tu gloriosa palabra. Señor, ayúdanos en esta mañana, por favor, te pedimos en el nombre de Jesús. Destruye todo argumento que el enemigo ha querido levantar en nosotros, que es contrario a tu verdad y a tu palabra. Señor, en esta mañana nosotros creemos que hemos sido libertados por Cristo Jesús, que ya el reino del pecado, el reino de las tinieblas, el viejo Adán ya no reina sobre nosotros. Ahora es el nuevo Adán, Cristo Jesús, el que reina en nuestra vida. Él es el que ha vencido a la muerte. Él es el que ha tomado nuestro lugar. Y ahora, Señor, su muerte es nuestra muerte. Y su resurrección es nuestra resurrección. Una nueva vida
libre del dominio del pecado, una nueva vida para vivir para Dios. Gracias, Señor. Reconocemos que muchas veces el tentador, el mentiroso, el padre de mentira nos ha querido engañar. Pero en esta mañana nosotros te pedimos en el nombre de Jesús que traigas libertad, que quites todo engaño, que quites toda mentira en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que podamos apagar la voz que viene del otro lugar. Ahora le decimos que estamos unidos a Cristo, que estamos sentados con Él en lugares celestiales y que esto solamente es un anticipo de la libertad gloriosa que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Y aunque ahora reconocemos, Señor, que fallamos, nos equivocamos y pecamos, pero ahora rápidamente nuestro corazón se entristece. No queremos usar tu gracia como ocasión para darle libertad a la carne. Queremos usar tu gracia para servirte y para entregarte toda nuestra vida a ti. Te amamos, te bendecimos y pedimos que grabes esta verdad con fuego en nuestro corazón, de tal forma que podamos vivir libres del pecado, muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor.